Muchas gracias a todos por venir. Soy Alejandro Cencerrado Rubio, analista de datos jefe del Instituto de la Felicidad de Copenhague. La razón de la charla de hoy es que el director del instituto, Mike Waking, ha publicado su último libro. Tiene 3 libros, los podéis ver aquí. El primero es Hygge, que es un término que él mismo ha puesto muy de moda en España. Es un término danés que no tiene traducción directa, pero se refiere a una forma de vida danesa en la que prima lo... ¿Se oye? Sí. En lo que prima lo acogedor, las charlas con la familia, todo eso. Luego escribió Lykke, que significa felicidad en danés. Aquí describe qué diferencia a los países más felices de los menos felices. Y el último es el arte de crear recuerdos. Y bueno, he venido yo, él, por desgracia no ha podido venir, pero nos envía recuerdos. Él habla un poquito de español, pero la mitad de lo que ha dicho es en inglés. Hola, el Hospital de Albacete. Hola, La Popular. Me llamo Mike Waking y hablo un poco de español, pero creo que para cosas complicadas como la felicidad tengo que hablar en inglés. Lo siento. Vale, so my name is Mike Waking and I'm the CEO of the Happiness Research Institute in Copenhagen, where we try to look at happiness from a scientific perspective. I'm also the author of a couple of books. There is a book called The Little Book of Hygge. I've also written a book about Lykke, which is Danish for happiness, and my latest book is El arte de crear recuerdos. ¿Vale? And it's about why we remember what we remember and which ingredients go into happy memories. So I'm really sorry I can't be with you today, but I have an amazing colleague who's going to join you. He's my favorite guy from Spain. He is absolutely brilliant and lovely to work with, and that is, of course, Alejandro. So I hope you have a great event, and I wish you all the happiness in the world. Pues este es Mike. Básicamente ha presentado sus 3 libros. Ha hablado de el arte de crear recuerdos, que es un libro en el que ha estado trabajando todo este año. Es más el arte de crear recuerdos felices. Y luego habla sobre mí, dice que soy el español que mejor le cae, y creo que es el único que conoce, así que no mucho mérito. Bueno, he intentado hacer una presentación que dure unos 50 minutos, pero se alarga un poquito más, pero estaría bien si dura 50 minutos y luego dejamos 10-15 minutos de preguntas. Quiero hablar de 3 puntos principales en esta presentación. El primero, cómo sabemos que la gente no nos miente, que es el pesimismo habitual cuando hablamos de medir la felicidad, ¿no? Como un valor subjetivo, cómo podemos saber que la gente no está diciendo más de lo que realmente es, o incluso cómo puedo saber que mi propia felicidad ahora mismo, si pongo un 7, es la misma felicidad que la tuya si pones un 7, ¿no? El segundo punto es el laboratorio de la felicidad. Desde hace 1 año y medio más o menos hemos convertido una consultoría danesa de unos 200 empleados en un laboratorio de la felicidad. Acudieron a nosotros porque querían ser la empresa más feliz del mundo, de uno de los países más felices del mundo, de Dinamarca. Y bueno, os voy a hablar un poco de lo que hemos estado haciendo en este año y medio. Y por último os voy a hablar de un proyecto propio. Yo llevo 15 años apuntando mi felicidad cada noche. Esto es lo que me llevó a empezar en el instituto. Yo soy físico, estudié física en Madrid, me fui hace 6 años en Dinamarca, y lo único que explica que un físico acabe en el Instituto de la Felicidad es este proyecto mío. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primer punto: cómo sabemos que la gente no nos miente. Para saberlo, primero tenemos que saber qué es la felicidad y cómo la medimos en el instituto. Yo tengo una definición propia, que es esta, de Jorge Luis Borges. He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. Me gusta mucho esta definición porque normalmente tenemos cada cual definiciones distintas de la felicidad.
Para unos es la familia, para otros los amigos, para otros encontrar sentido en el trabajo, pero al final cuando estamos sintiendo felicidad sabemos que es eso lo que queremos en la vida, lo que queremos para siempre, ¿no? Aún así, en el instituto trabajamos con una definición un poco más compleja. Sabemos que la felicidad no es un factor único, sino que es un puzzle hecho de muchas cosas, como decía antes, los amigos, la familia, la pareja, tener buena salud, salud mental, tener dinero. Entonces, normalmente nunca medimos solo la felicidad, sino que medimos todos estos factores, y si uno de ellos falla, aunque solo sea uno, a veces nos puede destrozar toda la felicidad. Aún así, siempre medimos 3 variables relacionadas con la felicidad. La primera es la evaluación cognitiva o la satisfacción con la vida. La llamamos evaluación cognitiva porque requiere pararse a pensar cómo es nuestra vida en general. Requiere pararnos a pensar cómo fue el último año, los últimos 5 años. Y normalmente trae pensamientos de cómo está nuestra familia, si tenemos buena salud, si nos va bien en el trabajo. La pregunta puede ser como esta: ¿cómo satisfecho estás con tu vida en general? En una escala del 0 al 10. Es la que se utiliza en el informe de la felicidad de las Naciones Unidas. En el caso del informe, la pregunta es, considerando que el 0 es la peor vida posible y 10 la mejor vida posible, ¿en qué punto crees que estás tú? Como sabéis, las Naciones Unidas cada año saca un ranking de los países más felices. Este ranking se basa en hacer esa pregunta a miles de personas cada año en cada país. Y como sabéis, los países nórdicos están casi siempre o siempre a la cabeza. Este año es Finlandia. Y España está ahí entre el 30 y el 36 desde 2009. Ahora hablaré de España. La segunda medida es la evaluación afectiva. En esta no se pregunta tanto por tu vida en general, sino que se pregunta por hoy. Os he puesto un ejemplo. Mappiness es una aplicación inglesa en la que de vez en cuando te mandan un recordatorio y tienes que apuntar cómo de feliz te sientes ahora mismo, cómo de relajado, estresado, si has sonreído, etcétera. Y correlacionan esas preguntas con dónde estás, el GPS, te preguntan con quién estás y qué estás haciendo, de manera que pueden sacar conclusiones muy precisas de qué hace a la gente feliz. Por ejemplo, han descubierto que cuando la gente está en zonas verdes es mucho más feliz que cuando está dentro de la ciudad, y los días menos felices, el punto número 1 es estar enfermo y el segundo, trabajando. Lo cual es curioso cuando pasamos un tercio del tiempo en el trabajo. Esta medida es más fluctuante. Si os la preguntara ahora mismo, probablemente os afectaría más si habéis discutido con vuestra pareja, si habéis estado en un atasco, cosas así, mientras que la cognitiva es más estable. Y la tercera medida que hacemos es la evaluación eudaimónica, es la que se utiliza en el Instituto Nacional de Estadística en Inglaterra, y en esta preguntamos en qué grado piensas que tu vida tiene sentido. Estas 3 medidas están muy correlacionadas, pero no son la misma. Por ejemplo, hemos visto que nada más tener hijos, la gente reduce su felicidad afectiva, se estresan más, duermen menos, pero sin embargo sienten que el sentido de su vida crece mucho. Entonces, son en cierta medida distintas y se correlacionan también mucho. Utilizamos estas medidas para saber qué personas son más felices y qué personas son menos felices y por qué. Y esto lo hacemos correlacionando la felicidad, normalmente la satisfacción con la vida, con otras variables. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta es una gráfica propia del instituto, utilizando unas 25.000 respuestas de personas mayores de 40 años en Europa. En el eje Y podéis ver la felicidad, y en el eje X los ingresos totales en el hogar en euros en un año. Y como veis, hay un patrón claro. Cada uno de estos puntos que veis aquí, no sé si ve el cursor, cada uno de estos puntos son más de 100 personas. Son más de 100 personas que tienen en común tener unos mismos ingresos totales en el hogar. Y cuando les preguntamos sobre algo tan subjetivo como la felicidad, se van distribuyendo
a lo largo de una línea, a pesar de no conocerse entre ellos, a pesar de venir de países distintos, se van distribuyendo a lo largo de una línea, creando una distribución que es lo que en matemáticas se llama logarítmica. Esta es una primera demostración de que lo que estamos midiendo, por mucho que haya gente que nos pueda mentir o que la escala pueda confundir a algunas personas, estamos midiendo algo real. Esto, bueno, aquí podemos ver pasar de 1.000 euros al mes. Estos son ingresos totales en el hogar, no una persona. Pasar de 1.000 euros a 4.000 euros al mes aumenta de media 2 puntos la felicidad, mientras que pasar de 4.000 a 10.000 euros al mes aumenta la felicidad solo 0,5 puntos. Esto no solo lo hemos encontrado en Europa, estos son la media de la felicidad por países y vemos exactamente la misma tendencia. Como veis, en el lado izquierdo, normalmente países de África están alrededor del 3,5, 4, mientras que países como los países nórdicos, Estados Unidos, están alrededor del 7. Para darle un poco de alma a esta gráfica, he cogido algunas fotos de una página muy interesante que se llama Dollar Street, en la que han hecho fotografías de cómo vive la gente en función de lo que ganan, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos una familia de Burundi que gana 22 euros al mes y, bueno, viven en una casa de barro, tienen que cocinar con fuego, lavar en un cubo y no tienen ni dónde dejar los cepillos de dientes, ¿no? Esta familia china de 350 euros al mes ya tienen una cocina de gas, electricidad, televisión y esto que ya nos resulta más cercano, pues ya tienen un horno, una vitrocerámica, cepillo eléctrico, lavavajillas, etcétera. Entonces, aunque pensemos en general que el dinero no da la felicidad, obviamente cambia mucho de tener que cocinar con fuego a una cocina de gas, pero no cambia tanto realmente de una cocina de gas a una vitrocerámica, o si tienes que lavar en un cubo a tener una lavadora, pero no cambia tanto de una lavadora a un lavavajillas. Estos son ejemplos un poco superficiales. En realidad, probablemente lo más importante es tener acceso a una buena salud, si se tengan los dientes, tener acceso a un dentista, etcétera. Aún así, aunque parezca que los países en general se distribuyen alrededor de esta tendencia, hay países que, teniendo mucha menos renta per cápita que otros, son más felices. Aquí he remarcado Finlandia, que es el más feliz este año, y Estados Unidos, que a pesar de tener una renta per cápita mucho mayor, son menos felices, ¿no? Esto es lo que en el instituto llamamos ser más o menos eficientes en convertir la riqueza de un país en la felicidad de sus ciudadanos, ¿no? Un factor muy, muy, muy importante que hemos descubierto en los países nórdicos es simple y llanamente que saben redistribuir la riqueza para que todo el mundo se aproveche de ella. De nada sirve que Estados Unidos sea mucho más rico que Finlandia si la mayoría del dinero la tienen solo unos pocos, ¿no? En definitiva, es una cuestión de pagar impuestos y redistribuir la riqueza, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, también utilizando los datos de las Naciones Unidas. Es el crecimiento económico y el crecimiento de la felicidad en la India comparado con 2006. Este es un buen ejemplo de que ser cada vez más ricos no implica necesariamente que la población sea cada vez más feliz. Otra cosa que hacen muy bien los países nórdicos es que confían los unos en los otros. Si preguntas a un danés si piensa que los demás son de fiar, 3 de cada 4 dirán que sí. En España solo 1 de cada 4. Y para mí, esta foto la hice yo en verano, este es el mejor ejemplo de que confían en los demás. Cualquier día que pases por Copenhague te vas a encontrar un montón de carritos con bebés dentro y los padres no están. Los padres están en el restaurante comiendo, tomando un café o comprando. Y a todo el mundo le sorprende cuando lo ve, pero qué mejor demostración que esta de que confían los unos en los otros, ¿no? La confianza es uno de los factores que explica por qué unos países son más felices que otros. Y luego tenemos España. Estamos un poco por debajo de la línea de tendencia, lo que significa que no somos todo lo buenos que podríamos ser convirtiendo nuestra riqueza en felicidad. He señalado países latinoamericanos, Brasil, Argentina, México, que en general están muy por encima de la línea de tendencia. Aún no sabemos muy bien por qué, creemos que es por los fuertes lazos sociales que tienen.
En el caso de España, concretamente, la felicidad estaba muy alta de 2005 a 2008 y de 2008 a 2009, por la crisis probablemente, bajó mucho y a pesar de que hay algunas oscilaciones aleatorias, nos hemos quedado estancados ahí. Lo cual podría significar que seguimos en la crisis, pero si comparamos con la tasa de desempleo, ocurre algo muy curioso y es que desde en 2013-2014 tuvimos el pico de desempleo con 26% y hoy estamos al 14% y sin embargo la felicidad no se ha movido. Esto quiere decir que hay mucha gente que cuando le preguntaron en 2014 no tenía trabajo y ahora sí lo tiene y sin embargo sigue siendo infeliz. Probablemente porque tiene un horario que no le permite ver a su familia, porque el sueldo no le da para vivir o porque las condiciones laborales son muy malas, ¿no? Esta es una buena demostración de que si solo medimos el progreso de un país por la productividad, por la tasa de desempleo, por el Producto Interior Bruto, nos podemos perder muchas cosas importantes y el problema es que simplemente no confiamos demasiado en medidas subjetivas como la felicidad, pero ya podemos demostrar que en realidad sí tienen mucho sentido. Entonces, el punto primero era intentar demostrar por qué podemos confiar en la medida de la felicidad, como sabemos que en realidad la mayoría de la gente no nos está mintiendo, ¿no? Esta línea de tendencia es una demostración y se repite en muchísimas variables. Por ejemplo, tenemos una medida sobre la depresión, no es un cuestionario diagnóstico, pero nos da una idea de cómo está la persona. Y a pesar de que cada uno de estos puntos, de nuevo, son más de 100 personas que no se conocen entre sí, se acumulan alrededor de una línea. Lo mismo ocurre cuando preguntamos sobre la personalidad con un cuestionario. Cuando más extravertido eres, más feliz eres y la tendencia también, de nuevo, es muy clara. Lo mismo ocurre cuando preguntamos sobre el dolor y cuando preguntamos sobre compañía o ausencia de soledad. Esto es lo que utilizamos luego para hacer medidas y decidir qué factores afectan más a la felicidad. Y esto es lo que hemos utilizado en el laboratorio de la felicidad, como os decía, una consultoría danesa llamada Balcon, de 200 empleados, nos pidió que quería ser la empresa más feliz del mundo, de uno de los países más felices del mundo, ¿no? Dinamarca. Desde entonces, en agosto de 2018 empezamos, hemos estado midiendo la felicidad. El proceso es el siguiente. Primero medimos la felicidad y otras variables, la satisfacción social, la satisfacción en el trabajo, si están estresados, su autoestima, etcétera, etcétera. Estudiamos qué diferencia a los empleados más felices de los menos felices. En función de los resultados implementamos cambios y probablemente lo más importante, volvemos a medir para saber si esos cambios han tenido un efecto. Y lo que estamos percibiendo es que es muy, muy difícil mover la varilla de la felicidad. Por eso esta información es tan relevante, porque no es habitual medir si realmente las intervenciones están teniendo un efecto. La primera vez que pasé por Balcon, pensé que en realidad no había nada que hacer porque parecían incluso mucho más felices que en el instituto. Comimos allí, la gente parecía socializar muchísimo, estaban todos súper unidos, la comida era incluso más buena que la del instituto. Y lo que pasa es que después de tanto tiempo estudiando la felicidad, ya sabemos que en realidad la gente tiene reticencia a decir que no son felices. Normalmente damos una cara muy buena, pero cuando preguntas anónimamente, de repente aparece siempre, en este caso, un 5% de personas que están por debajo del 5%. Por eso es muy importante hacer cuestionarios anónimos. Nunca los hacemos cara a cara, nunca por teléfono, porque la media de repente sube mucho. En ese 5% es en el que nos estamos centrando. Como os decía, no solo preguntamos sobre la felicidad. En el caso de Balcon estamos preguntando sobre cómo de satisfechos están con el tiempo libre que tienen, cómo de satisfechos están con el trabajo, basado en varias medidas sobre la motivación, etcétera, cómo de contentos están con la vida social, sobre salud mental y salud física. La salud mental hemos preguntado solo sobre autoestima y estrés. Y los factores que más explican la diferencia entre los empleados más felices y los menos felices son el trabajo, la vida social, la autoestima y, sobre todo, principalmente, el estrés.
Esto no significa que la salud física no sea importante, lo que significa es que entre el que menos satisfecho está con su salud física y el que más satisfecho está, la diferencia no es muy grande en felicidad, porque en general es una empresa joven en el que todo el mundo está muy sano. Y en el tiempo libre es importante, pero solo como mediación para estar con la gente. Solo es importante cuando afecta a tu relación con tu familia o con tus amigos. En cuanto a la vida social, algo muy interesante que hemos descubierto es que en esta gráfica podéis ver la frecuencia de contacto con los amigos según la edad en días al mes. A la izquierda está la gente más joven y a la derecha la gente más mayor. Como podéis ver, la gente entre 18 y 24 años están todos los días con sus amigos, luego baja a la mitad y luego se queda allí entre más o menos una semana al mes. Lo curioso es que los que más solos se sienten en la empresa son los jóvenes. Y de hecho, hemos descubierto que no es una cuestión de estar con mucha gente, es cuestión de tener al menos una persona dentro de la empresa o fuera que te entienda, que te haga sentir especial, con la que te rías, que te llame para ir a comer, etcétera, ¿no? Esto es muy importante porque a la hora de hacer intervenciones para mejorar la vida social dentro de Balcon, no es una cuestión de juntarlos a todos y que se lleven bien. Hay que simplemente generar las condiciones para que cada cual encuentre su amigo dentro de la oficina. Otro hecho interesante es lo que llamamos el efecto luna de miel. En esta gráfica podéis ver la felicidad de cada grupo en función del número de años que llevan en la empresa, ¿no? El primer año los empleados tienen un 7,49, el segundo año baja muchísimo y ya no levantan cabeza hasta el octavo. Esto sorprendió mucho a los directores de la empresa, no lo esperaban, y cuando nos pusimos a hablar con los que llevaban ya 2 años, dijeron sí, claro, sí, esto nos pasa a todos. El primer año, sobre todo, son empleados muy jóvenes, acaban de salir de la universidad, salen con mucho orgullo y entran en esta empresa que tiene mucho renombre dentro de Dinamarca. No tienen ninguna responsabilidad, los están entrenando y entonces están muy felices. El segundo año se va esa responsabilidad, ya se supone que están entrenados y entonces empieza el estrés, los mandan a otros países a lidiar con los clientes ellos solos, etcétera. Esto ha sido muy importante para los directores, para saber que tienen que tener cuidado del primer al segundo año. Y para que no todo sea teoría, hace poco nos visitó la televisión española un programa que se llama El cazador de cerebros, y os quería enseñar un poco a Thomas Fisher, el director de Balcon, y cómo son las oficinas. Balcon es una consultora como muchas otras, con trabajadores que viajan y asesoran a otras empresas, que un día decidió buscar la manera de hacer más felices a sus empleados. ¿Por qué? Hablemos con su director. ¿Cuándo y por qué decidisteis convertir Balcon en una empresa más feliz? Cuando uno se dedica al negocio de la consultoría y la gestión, el bien más preciado es la gente. Así que para nosotros, que la gente prospere y se sienta bien es muy, muy importante. Además, cuanto más feliz es la gente, más innovadora se muestra y también más productiva, más dura en su puesto de trabajo, mejor líder es, mejores decisiones toma, etcétera, etcétera. Porque ser feliz hace que las personas sean más completas y más prósperas. Para mejorar el bienestar, ¿por qué no seguisteis vuestras intuiciones o las de algún gurú, sino que fuisteis a un centro de investigación científica? Queríamos tomárnoslo en serio. Empezamos por analizar el panorama y plantearnos qué queríamos. Y luego vimos que la OCDE mide la felicidad a escala nacional. Es decir, establece cuáles son las capitales más felices del mundo, los países más felices del mundo, etc. Adoptamos esa perspectiva y nos preguntamos cómo lo mediría. Así que nos pusimos en contacto con el Instituto Danés de Investigación sobre la Felicidad y les preguntamos si se podía aplicar a una empresa, si era posible. Y nos dijeron que sí. Así fue como entró en juego la ciencia y la estadística. Y empezamos a trabajar con actividades concretas para potenciar aquellas áreas que, si se mejoraban, podían aumentar la felicidad. ¿Hubo algún descubrimiento, diagnóstico o intervención que no esperabais? Sí.
Ya no somos una empresa únicamente danesa. Hay trabajadores de Italia, Alemania, Estados Unidos. Todos se han trasladado, trabajan aquí en Copenhague y carecen de red social, y eso les perjudica. Y otro factor es el estrés. Ahora lo que hacemos es tenerlo en cuenta desde el principio, antes de que sea tarde, para poder trabajarlo, ponerlo sobre la mesa y darnos cuenta de que es algo que todo el mundo experimentará en algún momento en la empresa. Creo que esa intervención en concreto es probablemente la más importante. Pues este es Thomas Fischer, el director del Instituto de Balcon. Como él dice, lo más importante, lo que más explica la diferencia entre los empleados más felices y los menos felices es el estrés. Y lo que causa el estrés, lo que hemos visto, las variables que explican esta diferencia son, no sorprendentemente, no tener suficiente tiempo para acabar las tareas, sentir que no son buenos en su trabajo, responsabilidades familiares que no les permiten concentrarse en el trabajo, no saber qué se espera de ellos y tener que ocultar sus sentimientos en el trabajo. Obviamente hay cosas que no se pueden cambiar, y esto lo sabíamos desde que empezábamos. No se puede cambiar que un cliente te pida hacer un trabajo para el día siguiente, eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar que sentir apoyo de tus compañeros cuando tienes una situación así, o sentir el apoyo de tu jefe. Obviamente podemos cambiar el que los empleados no se sientan buenos en su trabajo, es una cuestión de dar más feedback positivo que negativo, y es algo de lo que hay que ser consciente continuamente. En cuanto a las responsabilidades familiares, en Balcon aún no hemos hecho nada, pero conozco de una empresa que contrató a una persona solo para que los empleados acudieran, si por ejemplo tenían que pedir cita para el médico del niño, para que eso no estuviera continuamente en la cabeza. Una persona que solo se ocupe de resolver esas cosas, nada más llegar al trabajo y ya te puedes concentrar mejor. No saber qué se espera de ti en el trabajo. Está en el cuarto lugar, pero en realidad es parte de algo que yo creo que es lo principal para el estrés, la comunicación. Y no es una cuestión solo de que el jefe te explique lo que espera de ti o cuál es el objetivo de la tarea que tienes que hacer, sino que tiene que haber también una educación hacia arriba, del empleado al jefe. Hemos visto que las personas más estresadas en Balcon son aquellas que encuentran difícil decir que no a una petición del jefe. Obviamente, si tú nunca dices que no a tu jefe, él te va a seguir pidiendo cosas sin saber que en realidad tienes muchas cosas que hacer y estás estresado. Por lo tanto, la educación tiene que ir de abajo arriba. Y obviamente, pues tener que ocultar tus sentimientos en el trabajo es lo que decíamos al principio. Si tú estás muy estresado, pero al menos puedes llorar delante de tus compañeros, pues probablemente puedas aligerar. Entonces hay muchas cosas que no se pueden cambiar, pero en realidad la cultura sí se puede cambiar. Lo que hemos hecho, centrándonos este año sobre todo en el estrés, es habilitar un teléfono para contactar con expertos en estrés de forma anónima, acceso a 1 o 2 sesiones con un psicólogo para casos especiales, clases de meditación semanales, cursos de varios meses, primero a los directores para saber cómo detectar cuando un empleado está estresado y saber qué hacer, y ahora también se están haciendo con los empleados. Nunca dejar solo a un empleado en un proyecto, por lo que decíamos cuando pasan los empleados del primer al segundo año, ese escalón que hay de felicidad, se está asignando una persona con más experiencia a todos los empleados nuevos para que ese paso sea más fácil. Asegurarse de que los nuevos empleados reciben un entrenamiento y unas instrucciones claras, y se ha puesto a disposición parte del dinero de la empresa para que los empleados por sí mismos puedan decidir, elegir hacer algún club, ya sea de lectura, de cocina, de lo que sea, que les permita encontrar dentro de la oficina a la gente que tenga sus mismos hobbies. Y como veis, la estructura de la charla, hemos empezado hablando de la felicidad en el mundo y cómo la medimos. Ahora hemos hablado de la felicidad en una institución, en una empresa, y ahora voy a hablar de la felicidad individual, de mi propio proyecto, de lo que más me gusta hablar. Yo llevo 15 años apuntando mi propia felicidad. En realidad son 5.000, desde que empecé han pasado 5.416 días, aunque en realidad he apuntado 4.688 porque obviamente algunos días se me ha olvidado o no tenía dónde apuntar. La pregunta que yo me hago es distinta a todas las que os he enseñado. Es basado en cómo te has sentido
¿te gustaría que un día como hoy se repitiera mañana? Si la respuesta es no, pongo menos de un 5, si es que sí, pongo más de un 5 y si no lo sé, pues pongo más o menos un 5. Este es un ejemplo real de mi diario. Sábado 31 de marzo de 2018, puse un 7. De viaje con los padres y la hermana de Mamen, Mamen es mi esposa, por los pueblos de alrededor. Me siento muy querido e integrado, me gusta, mucha complicidad con todos ellos como si los conociera de siempre. Comiendo mucho y muy bien, algo de sol, tranquilidad. El sol cuando uno viene de Dinamarca siempre es sinónimo de tranquilidad. Siempre escribo primero la fecha, luego el valor de 0 a 10, en este caso fue un 7, un día muy feliz, 6, 993 días, un 4, 823 días. Como podéis ver, los datos se distribuyen alrededor de una campana de Gauss simétrica con media 5. O sea, tengo casi tantos días buenos como malos. 1039 días malos, 1192 buenos. Esto me ha ayudado a saber que en realidad ser infeliz de vez en cuando es inevitable. Y para mí durante mucho tiempo fue un poco frustrante porque empecé a hacer esto para intentar repetir las cosas que más feliz me hacen y ser cada vez más feliz, pero siempre acaba viniendo algo que no me veía venir y que me hace otra vez ser infeliz. Entonces me ha vuelto más resiliente con los días malos y un poco más pesimista con los días buenos. Sé que en realidad no van a durar para siempre. Mi diario hoy tiene 797 páginas y obviamente esto es muy difícil de utilizar. No me puedo leer cada vez que tengo que hacer un estudio las 797. Entonces he desarrollado un algoritmo que lee las palabras por sí mismo, les da un coeficiente y me permite saber cuáles son las variables que más afectan a mi felicidad. El algoritmo funciona así: cambia los verbos a infinitivo, transforma adjetivos a sustantivos, cambia el nombre de mis amigos a la palabra amigos, quita todas las palabras irrelevantes, se queda ya solo con las palabras irrelevantes y luego mira en mi diario cuál ha sido mi felicidad todos los días que he puesto, en este caso trabajar, y saca una media. En este caso trabajar tiene un 5,1. Le da una media a cada palabra y a partir del coeficiente a cada palabra saca una media de ese día, en este caso un 5,52. En realidad pues un 7, así que ha fallado en 2 puntos. En este caso no ha sido muy bueno. Básicamente lo que hace el algoritmo aquí es lo mismo que haría un amigo si le cuento cómo me ha ido las vacaciones. Saca las palabras claves de mi historia y deduce si me ha ido bien o mal en las vacaciones. El sol es el más alto en este caso. Utilizando este sistema puedo reconocer cuáles son los factores que mejor explican los días felices de los infelices. Este es el resultado de una regresión lineal y básicamente mi felicidad depende de mis amigos, estar bien o mal con mi familia, estar bien o mal con mi pareja, el trabajo, el tiempo, como si hace sol, si ha llovido, etcétera, y la soledad. Que la soledad en realidad no se ve aquí como soledad, sino como cuando escribo he estado mucho tiempo con el ordenador. En realidad me refiero a que he estado solo y los primeros meses en Copenhague fueron muy solos. Incluso el tiempo, me he dado cuenta que después de un invierno difícil en Copenhague, cuando empieza a hacer sol, sí que hay una parte de algo que libera en mi cerebro el sol, pero eso dura solo los primeros días. A partir de ahí lo que me hace feliz del buen tiempo es que la gente sale más y puedo estar con ellos. O sea que incluso el tiempo tiene que ver con la gente. Por lo tanto, para mí la felicidad es estar bien o mal con la gente que me rodea. Utilizando este mismo sistema me di cuenta de que en realidad podía utilizar el mismo algoritmo para leer libros e intentar estimar el grado emocional de cada capítulo en el libro, ¿no? Y lo hice con El amor en los tiempos del cólera, lo hice con varios libros más. Esta es una página del amor en los tiempos del cólera, está en inglés porque lo utilicé en la última charla, era en inglés, pero lo hice en español. Entonces lo que hace el algoritmo es encuentra las palabras que él cree que dan el tono emocional a la página, en este caso fears, miedo, humillación, sufrimiento y soledad.
Y utilizando los coeficientes que yo calculé de mi propio diario, le da una felicidad estimada a esta página. El sistema no es perfecto porque, por ejemplo, no sabe si un personaje está diciendo no me sentí solo, si es una negación, el sistema aún no sabe si es una negación y dirá soledad, pero en general funciona muy bien. Hace esto con todas las páginas y este es el resultado. Cuando esta gráfica va hacia abajo, las partes en rojo, quiere decir que la mayoría de las páginas en ese capítulo tienen emociones negativas, y cuando va hacia arriba tiene emociones positivas. Y como vemos, tiene mucha relación en realidad con lo que iba el capítulo, ¿no? Cuando muere el doctor Urbino, las páginas se llenan de emociones negativas. Cuando comienza el amor entre Fermina y Florentino, la felicidad empieza a subir, Fermina se desenamora y se estanca, etcétera, etcétera. Luego, investigando, descubrí que hay un grupo de investigadores en Estados Unidos que han hecho lo mismo con Twitter. Tienen también coeficientes para unas 10.000 palabras y descargan todos los tweets cada día, le dan un coeficiente a cada tweet y sacan una media del tono emocional de Twitter cada día. Muy curioso. Y hablando del amor, os quiero hablar, y esto es lo último, los altibajos del amor romántico. Es algo que he encontrado en mi propia felicidad. Para ello tenéis que... os quiero explicar primero esta gráfica. Este es el primer mes de relación con una chica con la que estuve hace 7 años. En esta gráfica no estoy representando la felicidad de 0 al 10, sino que es el cumulativo de la felicidad. Esto quiere decir que si un día puse más de 5, la gráfica sube, y si puse menos de 5, la gráfica baja. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el primer beso puse un 8. Un 8 está 3 puntos por encima del 5 y por lo tanto la gráfica aquí sube 3 puntos. A los 10 días tuvimos los primeros problemas y mi felicidad subió. Luego tuvimos varios días de volver a subir y al mes, creo que fue, tuvimos la primera discusión y la felicidad volvió a bajar durante varios días. Que en realidad lo único que quería era explicar cuestiones diferenciales a sus alumnos. Y en realidad no utilizó nunca datos reales de la felicidad de nadie, pero pensó que podía motivar a sus estudiantes diciéndoles que estas ecuaciones podían describir las dinámicas del amor entre Romeo y Julieta, ¿no? La ecuación funciona de la siguiente manera. En el eje Y vemos la felicidad, en el eje X el tiempo. Tú tienes una dosis de felicidad, ya sea por el primer beso, ya sea una dosis de droga. Tienes un pico de felicidad, la felicidad va bajando y al cabo de un tiempo estás incluso peor que si nunca tú hubieras tenido la inyección. Se puede llamar resaca, como quiera que se llame. Esta ecuación se puede utilizar para muchas dosis y lo que acaba describiendo es que a cada dosis cada vez siente menos y de hecho llegado el momento no estás consumiendo porque te haga feliz, sino por el miedo al efecto que tiene dejarlo, ¿no? Esta es otra representación de la misma ecuación. Dosis cada cierto tiempo, abajo vemos la felicidad y en el medio vemos el cumulativo de la felicidad, lo que se estaba enseñando antes. Apliqué estas ecuaciones a mi propia felicidad. Estas ecuaciones se llaman las ecuaciones para el oscilador armónico amortiguado y encajan perfectamente con las oscilaciones que yo vi en mi propia felicidad cuando estaba enamorado. Al final no encajan perfectamente, pero como os decía, en mi vida estaban pasando muchas otras cosas aparte de esto. Me mudé a Copenhague, aprobé el último examen, etcétera. Pero encajan suficientemente bien como para mí, al menos, es una de las mejores demostraciones que he visto de que en realidad el amor romántico, por lo menos en los primeros estadios, es una adicción. Y en realidad creo que el cerebro nos genera adicciones a todo aquello que nos asegura la supervivencia, ¿no? Si estamos solos, nos sentimos mal y buscamos compañía. Si tenemos hambre, buscamos comida, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta medida, para mí, esto es un poco una demostración de que la infelicidad, en cierta medida, es necesaria. Si estuviéramos siempre bien tumbados en el sofá, no tendríamos por qué levantarnos. Es en realidad el motor, la infelicidad y la felicidad es el motor que nuestro cerebro utiliza
y también el cerebro de otros animales para seguir progresando. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Al final he tardado 45 minutos, así que tenemos 15 minutos de preguntas.